Estamos de regreso en Arica Informe. Está con nosotros el senador José Miguel Insulza. ¿Cómo está, senador? Gusto de saludarlo. Muy buenas tardes, yo estoy lejos, estoy en México, fíjese usted. Mire, pues tan lejos que estamos aquí en Eh, contacto. Como decía un relator, estamos tan lejos pero tan cerca. bueno, estoy presidiendo una delegación una misión de observación electoral, porque las elecciones en México son este domingo, así que me invitaron a participar en una organización bastante reciente que se llama Transparencia Electoral, y es gente que se ha dedicado sobre todo a las elecciones, se ha dedicado toda su vida ya sea a los organismos electorales, ha tenido que ver con la supervisión de elecciones, con los tribunales electorales, etcétera. Entonces es un equipo de mucha experiencia y me da mucho gusto hacerlo. ¿Cómo está la situación en México o a horas previas de los comicios, senador? Bueno, mire, han habido bastantes incidentes, bastantes problemas de violencia. En el sector rural, la verdad es que no ha sido tanto en las ciudades, ni mucho menos. El ambiente está muy tranquilo y la campaña ha seguido, pero ha habido una cantidad de muertos, más de 20 muertos en peleas, en pueblos que realmente son muy desconocidos en la parte rural, donde todavía se practica mucho la violencia, ¿no? Y esto tiene que ver además con el crimen organizado y otras cosas. Entonces hay mucha cobertura del tema de la violencia. Claro, Yo creo que vamos a tener una tranquila, pero igual hay preocupación por eso. claro, han asesinado a candidatos a alcalde de algunos sectores rurales, como usted dice. Así es, bueno, y fíjese usted que ayer ya esto culminó, ayer se cerraron las campañas en todas partes, o sea, esa cosa que pasa también en Chile, que el candidato presidencial, alcalde, a lo que sea, dice su discurso, ¿no? Y ahí se cierra la campaña. Bueno, este señor cerró la campaña y lo mataron cuando bajaba la escalerilla. Claro, exactamente. Oye, ¿cómo son las elecciones allá? ¿Muy distintas a las que se hacen en nuestro país, por ejemplo, Son en senador? general, mire, son parecidas a las nuestras. Yo diría que bastante más reguladas, porque el organismo acá, el Instituto Nacional Electoral, el INE, tiene una organización que tiene bastante fuerza para regular la forma en que se llevan las campañas. Entonces ellos, por ejemplo, señalan una serie de reglas respecto de cómo hay que tratarse, cómo hay que decirse cosas, etcétera. Y la gente y las cadenas de televisión que hacen los spots están obligadas a seguir esas normas, ¿no? Y si no, les tocará multa probablemente. Entonces la verdad es que es bastante controlado el sistema. La campaña, bueno, tan fuerte como las nuestras, todos se dicen cuentas, se dicen cosas, pues. El presidente acusa a sus adversarios de ser los aliados de los que trajeron el narcotráfico a México. La oposición dice que fue el narcotráfico, que fue López Obrador el que le dio fuerza a los grupos narcotraficantes, la cosa que usted imagina. Pero en general yo creo que va a ser una elección, repito, yo he estado en elecciones anteriores en México y creo que va a ser bastante tranquila. Perfecto. Oiga, senador, ¿va a participar usted del viaje anunciado por la gira del presidente, la gira internacional a Europa, donde va a estar en Alemania, en Suecia? No, no voy a ir al viaje presidencial, ¿no? Y tampoco voy a poder ir este martes a la visita que el presidente va a hacer a la ciudad por un rato, ¿no? A la ciudad de Arica, porque en realidad tengo que ir al Senado y en el Senado se votan cosas importantes este, este martes y estamos discutiendo la ley sobre facilitación para facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias, y eso a mí me parece que es muy fundamental sacarlo luego. Hay, Entonces, pues desgraciadamente no puedo. Y a la gira no. El presidente no lleva nunca parlamentarios a las giras, así que no creo usted en mi caso solamente, la primera vez, hizo la primera gira con parlamentarios, la primera que hizo, que fue a Argentina, y después no ha invitado más. De repente invita a algún parlamentario, por ejemplo, invitó o algún miembro del gabinete, a la senadora, invitó no, creo que no era senadora, ya era cuando fue el homenaje a Allende en las Naciones Unidas, invitó al senador Lagos, que está en este tipo de tema de los océanos alguna vez, pero cosas muy específicas. Y no he sido invitado yo, no. perfecto. Oiga, senador, bueno, estamos a un día y a horas que el presidente Boris entregue su penúltima cuenta pública, que ha estado bastante expectante por parte de
de la comunidad y especialmente de la prensa y los políticos por lo que va a decir o lo que va a anunciar, ¿cierto?, en esta penúltima cuenta pública. ¿Cuál es su percepción? Usted que es un hombre ducho en estos temas, bueno, ¿cierto?, conocido ya, ¿cuántas cuentas públicas ha participado? Mire, yo diría que sí, y la cuenta pública, esta cuenta pública, el cual el tercer año, la tercera, como usted dice, o la quinta cuando eran 6 años, es la última en realidad, porque la cuenta pública del próximo año es ya cuenta de despedida. De despedida cuando estamos en plena campaña, vamos a estar en plena campaña presidencial. La cuenta del próximo año ya va a haber candidatos presidenciales, ¿no? Y todo el mundo está mirando a eso, candidatos o candidatas. Entonces, yo creo que lo importante que de esta última cuenta es que el presidente tome conciencia del hecho de que los gobiernos no son recordados por la vez a veces que se pelearon con la oposición o por las veces que los saboteó la oposición. Son recordados por las cosas que en su mandato surgen, se hacen. Y yo creo que ahí primero que nada es la ley de pensiones. No puede seguir pensando gente que se jubiló hace 5 o 6 años y sigue recibiendo la misma cantidad de dinero porque el Senado no es capaz de despachar la ley. Entonces yo soy partidario que el presidente haga mucho énfasis en eso. También en el tema tributario, la necesidad de financiar la pensión única universal, de financiar una cantidad de esas cosas, que a pesar de que la economía del país está mejorando, seguramente va a hablar del mejoramiento económico, el precio del cobre ha subido, se está hablando ya de tasas de crecimiento de 2,5%, que es cosa que hace un año atrás no se decía nada. Entonces eso también tiene que entrar a la ley tributaria. Y por cierto, temas como el tema de la reforma de la salud, la reforma de la educación, y terminar de una vez por todas con las leyes que faltan en materia de seguridad pública. La creación del Ministerio de Seguridad Pública y la ley de inteligencia, que son fundamentales a mí. Si él concentrara su discurso en eso, yo estaría profundamente satisfecho. Seguramente va a hablar también de temas internacionales, los presidentes hablan de temas internacionales, es conocida su posición respecto de la invasión rusa de Ucrania, es conocida también su posición respecto del tema de la situación en Palestina, ¿no? Por lo tanto, creo que algo va a haber sobre esto, fundamentalmente en la línea de temas que ya son conocidos, ¿no? Pero el presidente generalmente hace ese tipo de cosas. Y en lo regional creo que va a enfatizar mucho la fuerza de las regiones, la necesidad de darle fuerza a las regiones, con una visión crítica, claro, de las cosas que pasaron este año, y con un compromiso claro de fortalecer mucho la supervisión sobre estas cuestiones. ¿Qué más va a decir? No sé, porque los presidentes siempre hacen discursos largos y espero que esta vez no sea tan largo como el del año pasado, pero sea, como digo, muy enjundioso y centrado en los temas que son los más importantes para el país. Oiga, senador, ¿qué le parecieron los dichos del diputado Ibáñez cuando él dice que, según él... Diputado. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, ahora, ¿qué diputado fue ese? El diputado Ibáñez, Diego Ibáñez, que dice que hay un anti-gabrielismo de parte de la derecha porque le niegan todo ese en el Congreso. Bueno, cuando estaba el presidente Frey era anti-eduardismo y cuando estaba el presidente Lago era anti-laguismo, ¿no? Pero esas cosas siempre pasan si la oposición es dura. Nosotros tenemos una oposición muy dura en Chile y la derecha... ahora, la derecha está jugando un juego medio raro, porque por un lado se quieren deshacer de los republicanos, quieren que su candidata sea la que se fortalece, y por otro lado no quieren llegar a acuerdos que permitirían que el país enfrente la elección presidencial en mejores condiciones que las que hemos tenido hasta ahora. Entonces yo creo que son jueguitos nomás eso, ¿no? Pero vale que se llamen anti-gabrielismo o anti lo que sea. Es el juego habitual de la oposición, no hay que escandalizarse por eso. Por último, senador, ¿no va a participar en la actividad del 7 de junio? ¿Va alcanza o no? Creo que no alcanzo, fíjese, pero voy a ver, tengo algunas cosas que están complicadas, pero voy a tratar de llegar para la noche del 6 de junio, es mi intención, voy a hacer lo posible. Bien, pues, senador. Acabo de estar en Semana Digital, claro, pero sí, para ir para el 21, cayó muy cerca. Para el 21 de mayo ahí. Bien, pues muchas gracias, senador, que le vaya muy bien en México y buen regreso al país, que esté bien.
Bien, ahí teníamos el contacto con el senador José Miguel Insulza desde México, donde está, ¿cierto?, como veedor de las próximas elecciones que se van a desarrollar este fin de semana en México, las elecciones presidenciales. Vamos a una pausa y estamos de regreso.